Desde el primer momento que hemos empezado, cuando nuestro hermano Pablo nos ha dicho que somos luces en este mundo, que Dios nos ve aún en medio de todo lo que pueda haber, y Él nos ve como lucecitas allí clamando y alabando al Señor, dentro de un foso. La palabra que hoy traigo puede parecer dura, pero es una palabra de restauración, una palabra de cómo Dios transforma nuestras vidas. Y me gustaría que fuésemos a Ezequiel 37, el valle de los huesos secos. Ezequiel 37. Amén. ¿Lo tenemos? Pues la palabra del Señor esta mañana nos habla de un valle de huesos secos. Y dice así, Ezequiel 37. La mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová. Y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos, y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor. Y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, por cierto, secos en gran manera. Y me dijo: Hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije: Señor Jehová, tú lo sabes. Me dijo entonces: profetiza sobre estos huesos y diles: huesos secos, oíd palabra de Jehová. Huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos: he aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Y pondré tendones sobre vosotros, y haré subir sobre vosotros carne, y os cubriré de piel, y pondré en vosotros espíritu, y viviréis. Y sabréis que yo soy Jehová. Profeticé, pues, como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba. Y he aquí un temblor en los huesos, se juntaron cada hueso con su hueso. Y miré y he aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Había vida, no había espíritu. Y me dijo: profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu: así ha dicho Jehová el Señor. Espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos, y vivieron y tuvieron sobre sus pies, y estuvieron sobre sus pies, un ejército grande en extremo. Me dijo luego: hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí, ellos dicen: nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza y somos del todo destruidos. Por tanto, vuelve a decir, profetiza y diles: así ha dicho Jehová el Señor. He aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas y os traeré a la tierra de Israel. Y sabréis que yo soy Jehová cuando abra vuestros sepulcros y os saque de vuestras sepulturas, pueblo mío. Y pondré, dice el 14, mi espíritu en vosotros. Y viviréis y os haré reposar sobre vuestra tierra. Y sabréis que yo Jehová hablé y lo hice, dice Jehová. Aquí hay dos cosas, hermanos. La vida, pero también hay el espíritu que Dios trae aún teniendo vida. En esta palabra el profeta Ezequiel nos habla de un valle
que estaba lleno de huesos secos. Nos habla de la visión que tuvo el profeta de Dios para su pueblo. Huesos que volvieron a vivir por la intervención de la palabra profética recibida de parte del Señor a un pueblo seco en extremo, la cual se cumplirá esta profecía por completo cuando en la época de la restauración de Israel, al final del tiempo señalado, cuando ocurrirá un gran despertar espiritual y muchos creerán en Jesucristo, acercándose al Mesías dado por Dios. Esta palabra se cumplirá, hermanos, al final de los tiempos. Y antes de que llegue esto, veremos como un despertar. Algo que dice, Señor, parece, pero llegará y se cumplirá. Pero mira, hermano, escucha esto. Estas palabras pudieran parecer que solo sirven para el final de los tiempos. Pero nada más lejos de ello. Nada más lejos de ello. Son palabras para el pueblo de hoy. Y también tienen un paralelismo para los que viven sin el conocimiento de Dios en medio de sus vidas. Y más en los tiempos que hoy se están viviendo. Y más en los tiempos que hoy se están viviendo. Personas que no quieren saber nada de Dios. Huesos secos en extremo. La palabra nos habla de un valle de huesos secos en extremo, una nación muerta, una nación llamada a ser restaurada para vida. Podemos, pero estamos llamados a ser restaurados para vida. Es Dios quien hace esa obra. La vida que Dios da cuando sus hijos se acercan a Él a través de su Hijo Jesucristo y del Santo Espíritu de Dios. Él los llamó, mi hermano, Él llamó, al igual que pasa con nuestras vidas. Él nos llama cuando nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Él fue quien se preocupó por ti, por mí, por cada uno de nosotros. Si alguien se ha preocupado, es Él. Si alguien tiene en su corazón un plan de restauración para cada uno de nosotros, es Él. Y no importa lo seco y lo muerto y lo devastado que esté cada uno, no importa eso, Él tiene el poder. Dice, y fuimos llamados para restauración, porque ya teníamos vida, pero estábamos muertos sin Él. Podemos estar vivos, pero si no lo tenemos a Él, a su Espíritu, podemos seguir estando muertos. Hermanos, es por medio de la cruz de Cristo que Cristo consiguió todo eso para nosotros. Es por medio de su cruz que nosotros seremos beneficiarios de todo lo que Él ha diseñado para cada uno de nosotros. Es por medio de su sacrificio que Él pagó la sequedad de nuestras vidas. Las personas
representadas en estos huesos no solo estaban muertas, sino que también habían sido deshonradas. ¿Os imagináis? Todo un valle de huesos secos en extremo, expuestos. En el pueblo de Israel eso era una deshonra. No darle la sepultura adecuada a una persona. Estaban expuestos al sol, al viento, a la intemperie de las circunstancias, lo mismo que le pasa al hombre natural cuando no tiene conocimiento de Dios, ni quiere saber nada de Él. No se dan cuenta, creen que viven su vida en libertad, pero se van secando de tal manera, hermanos, que ni siquiera son conscientes de ello. Viviendo de espaldas a su Creador. Ahí es donde está la sequedad del hombre. Puedes tener vida, la vida natural que Dios da a cada cosa creada, pero si no hay espíritu, y así pierden el derecho de ser sepultados y restaurados, queda invalidado. Es decir, cegándoles el enemigo, el entendimiento, para que la palabra de vida no penetre en su conocimiento, en el conocimiento del hombre. Y créeme de verdad, hermanos, el enemigo aprovechará todas y cada una de las situaciones para que el hombre que tiene que pertenecer a Dios siga estando seco. Haciéndonos creer que vale todo delante de Dios. Hermanos, esa es la trampa más grande que hoy se está viviendo. El enemigo viene a hacernos creer que vale todo, que Dios es tan bueno y tan santo que nos lo perdonará todo, en todo y por todo. ¿Y eso no es así? Para el Señor no vale todo. Para el Señor vale su palabra. Lo que Él puso en su palabra, lo que mandó al hombre para que pudiera llegar al conocimiento de Dios. Eso sí es conforme al Señor. Haciéndonos creer, como hemos dicho, que vale todo delante de Dios y que Él no tiene el poder para levantar lo que está seco. Eso te dirá cada día el enemigo. Tú has caído en este hoyo, como hemos dicho a lo primero. Tú estás ahí en este agujero, todo negro. Pero te puedo asegurar que si tú levantas tu rostro hacia el Señor, levantas tus manos y le dices, Señor, necesito de ti. Como decía Pablo, esas luces se encenderán, aún en medio de lo más profundo de la soledad que podamos estar viviendo y pasando. Y Dios, como hemos escuchado en esta canción, que está en todo lugar, que no nos podemos esconder de nada, en ningún lugar
podremos desaparecer. El universo entero es pequeño para nuestro Dios. Él te oirá. Él te sacará. Él te levantará y Él te restaurará. Lo mismo que le dijo a su profeta: profetiza sobre estos huesos secos en extremo. Y los huesos empezaron a tomar vida. Él sabe muy bien qué está pasando en este momento en tu vida. No le podemos esconder nada, ni siquiera el mínimo pensamiento. Y debemos tener la certeza y la confianza y la fe de que Él, en su gran y preciosa misericordia, llegará el momento que nos sacará de ahí. Ellos no tenían espíritu de vida, hermano. No había esperanza para esos huesos secos de los que habla la palabra. Pero Dios, que es rico en misericordia y bondad, le dice a su profeta: profetiza, Ezequiel, sobre estos huesos. Profetiza. Y la palabra profética dada traía vida. La palabra de Dios traerá vida. Y hay un remover, dice la palabra. Una agitación en medio del valle. Un ensamblaje. Los unos con los otros. Cada uno en su sitio. Escuchad bien estas palabras, hermanos. Cada uno en su sitio. Cada uno en su lugar. Llenándose de tendones, revistiéndose de carne y adornándose de piel hasta llegar a ponerse erguidos. Todos ellos como un ejército, dice el versículo 10. Ensamblándose. Removiéndose. Cuando sabemos de Dios, lo más normal es que nos remueve todo el cuerpo. Viene el Señor y llama a tu puerta. Oye, vente, que te quiero para mí. Y tú dices: ¿qué pasa en mi vida? Que me estoy removiendo, que ya no es la seguridad de aquello que vivía. Sea bueno, sea malo, pero ya no quiere Dios aquello para ti. Y luego, cuando ya te ha removido, viene y te pone en el sitio que Él quiere. Y te dice: esto es lo que yo quiero para ti. Te removí, pero ahora que ya empiezas a conocerme un poquito, ahora, te tengo que poner en el sitio. Porque fuera del sitio no servimos para nada. Tenemos que estar en el sitio que Él quiere. En su lugar, en el lugar que Él diseñó. Y cuando llegamos a ese lugar, empieza a revestirnos. Y empezamos a ver cosas que antes no veíamos, palabras que antes no habíamos leído. Y decimos: esto está resaltando y parece que la palabra de Dios me lo está diciendo a mí. Estás empezando a entrar en la gracia de Dios.
Y cuando el Señor te ve así, empieza a adornarte. Este lo llamé, este lo puse, este empieza a saber, ahora he de adornarlo. Y nos empieza a revestir de una capa de santidad. De esa piel, hermanos, hasta que llega a ponernos erguidos delante de su presencia. Personas que medio año antes de conocer a Dios, estábamos hechos un desastre, con problemas, con cosas. Y viene el Señor y te va cogiendo, porque le dijiste un día que sí, hasta ponerte erguido completamente. Señor, yo estaba por el suelo, pero ahora estoy erguido. Ahora empiezo a saber dónde hay un sitio en quien confiar y esperar. Todos ellos, hermanos. Pero hermano, te voy a decir algo. Solo era la envoltura. Aún queda algo mejor todavía que todo eso que ha hecho el Señor. Lo mismo que hizo con aquellos huesos. Les dio vida y los puso erguidos. ¡Qué milagro tan grande! Pero ahora viene el milagro mayor. Solo eran la envoltura, mi hermano. Lo mismo que muchas veces nos pasa a nosotros. Nos envolvemos de apariencia, de hombres piadosos, pero el interior está todavía seco por falta del Espíritu de Dios en nuestras vidas, dentro de nosotros. Porque es su Espíritu el que hace vibrar y el que hace entender lo que Él tiene para cada uno. Por tanto, le dice Dios a su profeta: profetiza y diles, y pondré mi espíritu en vosotros, y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra, y sabréis que yo Jehová hablé y lo hice. Dice Jehová en el versículo 14, lo dice, hermanos, y si Él lo ha dicho en su palabra, Él lo cumplirá. Porque Él no es hombre para mentir a nadie, ni tiene por qué mentir delante de nadie, porque Él es soberano de las cosas creadas, las que van a ser, las que han sido y las que serán. Amén. Aleluya, Señor. Mira, hermano, en Daniel 7:15 nos dice la palabra: se me turbó el espíritu a mí, Daniel, en medio de mi cuerpo, y las visiones de mi cabeza me asombraron. Aquí hay que remarcar dos cosas: el cuerpo y el espíritu. Es lo que estamos hablando. Una cosa es el cuerpo, la vida del cuerpo, pero otra cosa es la vida que se vive en el espíritu. No lo confundas, no es todo lo mismo. Una cosa es natural y la otra cosa es espiritual. Amén. El cuerpo es la envoltura del alma, unida a la prenda superior que es la piel, un traje hecho a medida por Dios.
pero no había espíritu, solo había aliento de vida, la vida de algo que alguna vez ya tuvo vida, como esos huesos. No era una creación nueva. Esos huesos no eran creación nueva, ellos ya habían sido creados hacía años atrás. Era algo más. Lo mismo que nosotros, ya hemos sido creados, pero el mundo nos secó hasta que vino Dios y nos rescató. Esta vida no era la creada originalmente, mi hermano. Lo mismo que pasó con el diluvio. Dios creó todas las cosas y tuvo que volver a restaurarlas. Pero el diluvio no fue una creación original, fue una restauración de lo que Dios ya había hecho, bonito, perfecto, limpio, agradable a Él. Era la restauración, hermano, de la vida de algo que había estado muerto y Dios volvió a restaurar. Porque si alguien tiene el poder de hacer eso, es Dios. Por eso te pido, hermano, en esta mañana, que no sé cuál es el problema que estés viviendo, pero sí te pido que tengas fe. Fe en Dios, en que Él va a hacer lo mejor para tu vida, aún en circunstancias que tú dices, pero ¿cómo voy a salir? Hermano, no te sientas mal por sentirte impotente delante de las circunstancias o las adversidades. Si te tienes que sentir mal algo es porque no vas a la fuente adecuada. Y la fuente es Cristo. En Isaías 52, versículo 8 y 9 y 10 nos dice la palabra: voz de tus atalayas, alzarán la voz, juntarán voces de júbilo, porque dice, ojo a ojo verán. Cuando dice ojo a ojo quiere decir uno por uno, sin excepción de personas, verán lo que Dios, lo que Jehová vuelve a traer a Sión. Algo que estaba muerto, es Él quien lo restaurará. Dice, cantad alabanzas, alegraos juntamente, soledades de Jerusalén, porque Jehová ha consolado a su pueblo, a Jerusalén ha redimido. Jehová desnudó su santo brazo ante los ojos de todas las naciones. Quiere decir que se remangó y dijo, hasta aquí. Todos los confines de la tierra verán la salvación de Dios nuestro. Eso es la palabra que estamos hablando en esta mañana. Esa es la obra del Señor en esta mañana. Algo que estaba muerto, seco, a la intemperie, al sol, en medio de las circunstancias, que ya nadie daría nada por nada, algo que había sido deshonrado, algo que había estado allí, que solo le faltaba casi el polvo, se iban a convertir esos huesos, por muy mal que podamos llegar delante de la presencia de Dios, por muy mal, Él es Dios soberano que puede traer esa restauración y dice que se remanga y que todos y cada uno de los que de verdad lo buscan verán su salvación.
no se perderá ni uno, hermanos. En esa fe tenemos que vivir. Pero hay una condición. Hay que buscarlo y darse a Él. Hay que darse a Él, porque Él es el soberano. Él es el Dios. Jehová dice que desnudó su santo brazo ante los ojos de todas las naciones y todos los confines de la tierra verán su salvación, del Dios nuestro. Lo que Jehová nos está diciendo hoy, la palabra del Señor es que debe haber un abatimiento antes que pueda haber un levantamiento. Dios no puede cogerte, ni a ti, ni a mí, ni a nadie, tal como vienes de ahí, y ponerte allí. Cuando entras, tiene que haber un abatimiento, un quebrantamiento, un decirle a Dios: Señor, hasta aquí he llegado y mi vida no ha funcionado. Yo me rindo delante de ti. Eso es un quebrantamiento delante de Dios. Y en ese momento viene y dice: profetiza. Y el Espíritu te levanta. Ese mismo quebrantamiento da paso a un levantamiento delante de la presencia de Dios. Hemos sido llamados a ser levantados. No lo olvides, mi hermano. No lo olvidemos, pueblo de Dios. A un levantamiento. Este es el testimonio de las Escrituras y su orden divino. Este es, para acabar ya, este es el testimonio de las Escrituras sobre su pueblo y el orden divino que tiene Dios. Primero hay que humillarse para luego enaltecerse.